Aquel instante cambió todo en mi vida. Fue ese momento terrible en que me di cuenta de que no estaba conversando con los demás, sino conmigo misma. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado que has sentido que no te escuchan, que no están para ti, que el otro es el que se equivoca? Pero ese instante en que me miré al espejo me di cuenta que era yo quien mantenía una conversación consigo misma y no con los demás. Por eso no había maneras de que me comprendieran. Siempre iba a defender eso que yo pensaba. Me pude dar cuenta, y te juro que fue muy fuerte, de ese relato que tenía continuamente de que le podía pasar algo a mis hijos, a mis seres queridos, que la vida era terrible, para qué había nacido, que a mí nada podía salirme bien, que realmente no lo iba a lograr. Bueno, sí, que otros podían, pero yo no. Entonces me invitaba a dejar por temporadas lo que hacía, porque no era para mí. Quizás era otra cosa, quizás había personas que habían encontrado su propósito, su misión, y yo no, ¿sí? Y que aquello que podía venir y que era bueno no iba a durar. O sea, porque en mi vida las cosas buenas no duraban. Y ahí fue cuando dije, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta o que alguien me hubiera explicado o dicho que mantenía una conversación conmigo nada más y que esa conversación que mantenía determinaba cómo me sentía? Porque esa conversación a solas, interna, a solas digo aunque estuviera con gente, ¿no? Dentro mío, estaba cargada de un montón de emociones que aparecían luego de esos pensamientos. Por eso determinaba mi comportamiento. Quiero que sepas que existe ese diálogo interno, ¿sí? Ese diálogo interno es el que te puede abrir a nuevas posibilidades o es el que te puede bloquear y cerrar para que vos crezcas, para que vos avances en la vida. Este descubrimiento fue importantísimo para mí, fue la base para hoy dedicarme a acompañar a personas a que vivan de lo que aman. Pensé que la vida era nacer, vivir como pudieras, como te tocaba. Solía escuchar que algunos nacían con estrella y otros estrellados, ¿sí? Y después me di cuenta que no era así. ¿Por qué? Porque me hice responsable de ese relato interno, de ese diálogo interno, que el 80%, 90% de mis días era negativo. Y que esa era la causa de todo lo que yo estaba viviendo afuera. Se sumaba esto que criticaba, esperaba que los demás lo hicieran, que los demás me dieran. Realmente quiero que te imagines el peor escenario posible, porque había días en que me acostaba a llorar, realmente desarmada, no tenía ganas de seguir, y me daba cuenta que esa enemiga estaba dentro de mí. Yo era esa peor enemiga que ponía afuera, era yo, ¿sí? Entonces tomé la decisión de comenzar a sintonizar con la radio que yo llamo Radio Conciencia, de empezar a escucharme, pero no solo escucharme cuando hablaba, escucharme mis pensamientos, ¿sí? ¿Qué pensaba? ¿Cómo juzgaba? ¿Qué me estaba pasando? Porque comprendí que con esos pensamientos iba a crear mi vida. Ya la había creado, ¿sí? Pero necesitaba tomar conciencia de ahí en más cómo la iba a crear. Entonces comencé a darme un premio, ¿sí? Esta es una técnica que te regalo a ti. Comencé a darme un premio. Cada vez que ese día, al final del día, terminaba de una manera hermosa, positiva, con ganas, ¿sí? Con ganas de continuar, porque había momentos que aún después de esa decisión, que el universo te abre todas las posibilidades, ¿sí? Para que vos puedas lograr eso, aún había momentos que me venía abajo, mucho menos. ¿Por qué? Porque ya había una intención, ya había un objetivo, ya había una misión para mí, que era lograr que la mayor parte del día revertir esa balanza, ¿sí?
en la cual el 80-90% eran pensamientos desfavorables, convertirlos en favorables, y que fueran los menos, esos que le llamamos negativos. Entonces, cada vez a la noche hacía, todos los días, un recuento. ¿Cómo había sido mi día? En base a mi día me daba cuenta qué pensamientos había tenido. Y si el mayor porcentaje era favorable de mi día, me premiaba. En ese momento recuerdo premiarme con un chocolate, recuerdo premiarme con un baño con esencias que me encantan, recuerdo premiarme con ver una película que me gustaba, ¿sí? Y si esto no sucedía, no me premiaba, ¿sí? Porque no me merecía un premio. Entonces al otro día estaba mucho, mucho, mucho más atenta a qué estaba pensando. Fundamental, empecé a hacer silencio. Yo ya meditaba, pero comencé a meditar más. Comencé a encontrarme conmigo para poder estar atenta, porque recuerda, esa persona con la que hablas todo el día te acompaña a donde vayas, ¿sí? Y es tu mejor compañía, es tu mejor amiga, pero puede ser también, como te decía hoy, tu peor enemiga. Entonces, en mi caso se convirtió en mi mejor amiga. Me empezó a mostrar las maravillas que existían en el mundo, las maravillas que las almas de las personas tenían, a verlas más allá de cómo actuaban, de sus historias, ¿sí? A ver las posibilidades de las personas, ¿sí? Porque no lo hacían, la intención siempre era positiva, pero no podían de alguna manera actuar de otra forma. Entonces, o me retiraba o me quedaba siempre y cuando no me hiciera mal. En este ser mi mejor amiga, empecé a realmente a cultivar mi imaginación. Iba pasando el tiempo, ¿sí? Y entonces en ese diálogo conmigo me decía, Esther, ¿cómo te hablaría tu mejor amiga a ti? ¿De qué manera? Y ahí empecé a hablarme a través de mantras que iba creando yo misma. Esther, eres poderosa. Esther, puedes lograr lo que tú quieras. Estás en este mundo para impactar personas. Es lo que te gustó desde pequeña. Cuando eras chica, te escuchaban. ¿Sí? Me escuchaban las personas más grandes y darme cuenta que no era perfecta, ¿sí? No era tampoco santa, pero sí podía brindarle lo mejor de mí a los demás. Podía compartir ese camino en el cual yo me iba autosanando, yo iba disolviendo en mí todas aquellas barreras que me impedían ser yo, que me impedían sacar esa esencia única que tenemos cada uno, que lo tienes tú que me estás escuchando, que lo tengo yo y cada persona que está en este planeta. Por eso, esta, esta loca de la casa que le dicen, le puse nombre, ¿sí? Le puse Estercita. Entonces, cada vez que Estercita me traía un pensamiento duro, un pensamiento triste, un pensamiento de miedo, le hablaba y le decía, cálmate, Estercita, porque yo ya no me asusto, ¿sí? O si me decía, no, porque va a pasar tal cosa, porque no te responde tu hija, tu hijo, decía, cálmate, Estercita, porque sé que está todo bien, ¿sí? Y pase lo que pase, es perfecto. No necesito estar siempre presente. Puedo también dedicarme a mí, porque ¿qué pasa? Cuando tenemos ese miedo y nos aferramos, hay mucho control. ¿Y qué hacemos? Nos perdemos de vivir nuestra vida. ¿Sí? Porque estamos ahí, estamos pendientes. Entonces, a partir de eso también me permití empezar a vivir mi vida, empezar a conectarme con aquello que mi alma estaba necesitando, con lo que mi alma quería, ¿sí? Mi alma querida también. Entonces, a crear mi propia realidad, ¿sí? Quizás te han dicho que existía una realidad. No, existen muchas realidades. Y vos y yo podemos crear nuestra propia realidad. Claro que sí. Entonces, te invito a que hagas este ejercicio, ¿sí? Que lo hagas, mira, hazlo por un mes seguido, todos los días. Déjate al costado de tu cama un cuadernillo, ¿sí? Algo que tengas, una lapicera. Bueno, yo aquí tengo a mi lado, un cuadernillo, una lapicera y allí anotas a la noche cuál fue el porcentaje en el que te permitiste realmente vibrar en otra frecuencia, con otros pensamientos,
¿sí? Entonces, de esa manera, después de 30 días, ¿sí? Si necesitas más días, lo haces, pero es crear ese hábito, ¿sí? Porque a medida que te vas premiando, tu cerebro, ¿sí? Se pone más feliz, se pone más, con más endorfinas, se pone más, dice, quiero más, ¿sí? Entonces, te va a ir ayudando a animarte cuando estés desanimada, ¿sí? A recordar que eso se puede lograr, a recordar que ese estado de ánimo lo puedes lograr y que ya lo tienes incorporado en ti. A lo mejor lo tienes un poquito, pero antes lo tenías así, ahora lo tienes así. Y entonces la balanza va haciendo esto, ¿sí? Y cada vez tienes más de todo lo lindo, todo lo favorable, todo lo hermoso que tiene la vida para ti, ¿sí? Y te vas alejando de todo lo que sin querer te niegas a ti mismo, porque en realidad te niegas a ti mismo, ¿sí? Entonces, te voy a ayudar con algo más. Cuando termines los 30 días, esos 30 días, ¿sí? Hazlo seguido, si cortas algún día, vuélvelo a empezar. Y quiero que luego de esos 30 días anotes estas preguntas. Toma papel y lápiz y anota estas preguntas. Si no, vuelves a verlo, vuelves a ver el vídeo. De paso, te invito a que me sigas, que voy compartiendo información de valor, o por lo menos de mi corazón, para ti, para todos ustedes, para todo aquel que me escuche. Si quieres también seguirme en Instagram, mi Instagram es Esther sin H, Esther Anit con T final, ok, ese es mi Instagram. Así que bueno, allí también tengo mucho contenido para ti, de forma gratuita. Bien, entonces la primera pregunta es, ¿de qué manera te hablas cuando tienes miedo? O cuando algo no sale como a ti te gustaría, como tú esperabas. Esa sería la primera pregunta del ejercicio, ¿sí? La segunda, si tú tienes en cuenta esto que escribiste, de la primera, ¿te criticas o eso te incentiva, te motivas? Esa respuesta, ¿te incentiva? ¿Sí? ¿Te motiva o te criticas? ¿Mm? Bien, la tercera pregunta, ¿esperas hacer las cosas bien y que te salgan bien? ¿O sin darte cuenta esperas lo peor? ¿Sí? La mayor parte de ese tiempo, ese porcentaje de tiempo. Por favor, analiza estas preguntas, conéctate contigo, ¿sí? Entonces, si tus respuestas al final fueron de manera desfavorable, o sea, negativas, comprométete a hablarte distinto la próxima vez, ¿sí? Que algo no te sale como esperabas, que sientes miedo y lo escribes, ¿sí? Entonces, si al contestar estas preguntas te das cuenta que la loca de la casa está siendo en este momento nada más, tu peor enemiga, hazla tu amiga, ¿sí? Hoy, o este momento, este instante, como me pasó a mí, es el instante en que puedes decir, hoy cambio, hoy me elijo, hoy decido este cambio, ¿sí? Entonces, puedes repetirte todos los días, me encanta quién soy, me miro al espejo y digo, cada día estoy más bonita, cada día estoy más bonito, soy capaz, la inteligencia es parte de mí, la inteligencia está instalada en mí, soy valiosa, soy protegido, soy lo más grande bajo la mirada de Dios, bajo la mirada de la divinidad, ¿sí? Entonces, luego escribe, ¿sí? Escribe ese mantra, esa afirmación diaria, elige una, ¿sí? Y hazla por 44 días, ¿sí? Eso es todo el ejercicio que te invito a hacer. Y por favor, una vez que lo termines, compárteme acá abajo, ¿sí? Para saber qué fue útil para ti. Si no, seguimos en conversación. Te agradezco mucho. Toca aquí la campanita para que te avise, suscríbete, que te avise cada vez que yo subo un vídeo y nos mantenemos en contacto. Te dejo un gran abrazo, te abrazo con el corazón, te amo porque me amo y vamos, que si yo pude, tú puedes. Un abrazo inmenso. Que tengas un bellísimo día, bellísimo ejercicio, bellísima vida. Hasta pronto.